Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, licenciada. Dependiendo de la hora a la que usted visualice este video, me refiero a usted. Y quiero comentarle que le vamos a hacer una exposición sobre lo que es el reino fungi, el reino de los hongos. Se va a poner muy interesante, así que por favor tomen asiento y presten mucha atención. Son organismos eucariotas que comparten características tanto del reino animal como del reino vegetal. Algunos ejemplos de los hongos son las setas, las levaduras y el moho. Algunas características generales de los hongos pueden ser que pues son heterótrofos, es decir, que obtienen sus nutrientes del medio externo. Tienen pared celular con una sustancia llamada quitina, una sustancia que también forma el exoesqueleto de algunos insectos. Crecen como hifas, que son estructuras cilíndricas y ramificadas que forman una red llamada micelio. Se reproducen por esporas, que son células reproductivas microscópicas que pueden dar origen a nuevos organismos. Los basidiomicetos son hongos que producen esporas sexuales en unas estructuras en forma de palo llamados basidios que se encuentran en el himenio o superficie fértil de los hongos. Algunos ejemplos de los basidiomicetos son la seta, los hongos, el hongo de sombrero y hongos de la pudrición de la madera. Estos hongos tienen un uso como alimento, medicina, fermentación, bioremediación o por ejemplo algunos setas comestibles como el champiñón, el portobello, el shiitake, algunos hongos medicinales como el reishi, el cordyceps, algunos hongos fermentadores son los que usan para producir cervezas y vinos, algunos hongos bioremiadores son los que pueden degradar compuestos tóxicos como el petróleo y los plaguicidas. Ahora hablaremos sobre los ascomicetos. Son hongos que producen esporas sexuales en una estructura en forma de saco llamada ascos, que se encuentran en el interior de los ascocarpos o cuerpos fructíferos de los hongos. Algunos ejemplos de los ascomicetos son las levaduras de mohos azules y verdes y las trufas. Estos hongos tienen un uso alimenticio, medicinal, de fermentación y control biológico. Por ejemplo, algunas levaduras se usan para hacer el pan, el queso, el yogur. Algunos mohos que pueden usar o hacer antibióticos como la penicilina. Algunas trufas que se usan como manjar culinario. En algunos ascomicetos se pueden usar como agentes de control biológico para plagas agrícolas como el tizón del castaño y el olmo holandés. Los gloromicetos son hongos que producen esporas sexuales en unas estructuras globulares llamadas esporocarpos que se forman a partir de las agregaciones de las hifas. Estos hongos son principalmente micorrizitos, es decir, que forman asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas, mejorando su absorción de nutrientes y de agua. Algunos ejemplos de los gloromicetos son los géneros Glomus, Gigasporas y Sucutiosporas. Estos hongos tienen usos como mejoradores del suelo o promotores de crecimiento vegetal, como por ejemplo algunos gloromicetos se usan para aumentar la producción de cultivos como el maíz, el trigo, el café, también se puede usar. También está lo que son los quitridiomicetos, son hongos que producen esporas sexuales en unas estructuras flageladas llamadas zoosporangios que se liberan en el medio acuático. Estos son hongos principalmente acuáticos y viven en ambientes húmedos. Algunos ejemplos son los quitridiomicetos, son los géneros Batrachotrion, Alomiceto, Rigodium. Estos hongos tienen usos como descomponedores y parásitos. Por ejemplo, algunos quitridiomicetos se alimentan de materia orgánica y muerta, como algas, el polen, la queratina. Otros quitridiomicetos causan enfermedades en animales acuáticos como anfibios, peces e invertebrados. Buenas, licenciada y compañeros. Continuando con la investigación, hablaré sobre lo que es la alimentación, la identificación y la clasificación de los hongos. Empezando con la alimentación, los hongos son heterótrofos, es decir, que no pueden fabricar su propio alimento como las plantas, sino que lo tienen mediante el medio externo, mediante la absorción. Recordemos que su metabolismo y nutrición depende exclusivamente del carbono obteniendo otros organismos. Los hongos obtienen nutrientes de tres formas diferentes. Como punto número 1, descomponen materia orgánica ya muerta. Como punto número 2, se alimentan de anfitriones vivos como los parásitos. Como punto número 3,
viven de manera mutualista entre otros organismos. ¿Qué quiere decir de manera mutualista? Es una interacción entre individuos de dos especies muy diferentes en la que ambos se benefician de ella. Como segundo punto, es la identificación. Los hongos crecen formando una estructura alargada llamada hifas que se agrupa en una red llamada micelios. Los hongos se reproducen mediante esporas, que son células que pueden dar origen a nuevos organismos. La identificación y su reproducción puede ser de manera sexual como asexual. Los hongos pueden ser unicelulares o se pueden diferenciar y hacer multicelulares mediante el desarrollo de diferentes con ramificación larga. Como punto número 3 es la clasificación de los hongos. Los hongos son organismos que pertenecen al reino fungi, uno de los 5 reinos de la naturaleza. Los hongos son diferentes de las plantas y de los animales, pero tienen y comparten algunas de las características con ambos. Los hongos son eucariotas, es decir, que tienen células con núcleo y pared celular. Dentro de esta clasificación, recordemos que los demás reinos de la naturaleza son los siguientes. Número 1 sería el reino animal, reino vegetal, reino monera y reino protista. Los hongos se representan debajo de dos formas principales. Como punto número 1, hongos filamentosos, antiguamente llamados como mohos. Como punto número 2, hongos levaduriformes. El hongo filamentoso tiene dos proporciones, una reproductiva y otra vegetativa. La parte vegetativa es el haploide que no representa una coloración. Y los hongos levaduriformes o solamente levadura son siempre unicelulares de forma casi esférica y no existe entre ellos una distancia entre cuerpo y reproducción reproductivo y vegetal. Muchas gracias. Saludos Lick, mi nombre es Marcio Danilo Sosa Rivera y hoy le vengo a hablar sobre la sección para mostrar algunos ejemplos de hongos y sus hábitats y cómo explicar cómo se alimentan y cómo se relacionan con los seres vivos. Estas podrían ser las siguientes. Los hongos son muy diversos y pueden encontrar en diferentes hábitats y sustratos. Algunos ejemplos de hongos y sus hábitats son los champiñones comunes, conocidos como Agaricus bisporosus. Son hongos comestibles que crecen en suelo de bosques, prados y cultivos. Se alimentan de la materia orgánica que descomponen en sus enzimas. Algunos champiñones pueden formar una relación simbiótica con las raíces de plantas llamadas micocirra, que benefician a ambos organismos. El hongo reishi, Ganoderma lucidum, es un hongo medicinal que crece sobre la corteza de árboles vivos y también muertos. Se alimenta de la madera que degrada con sus enzimas. Este hongo puede ser parásito de árboles causando su debilitamiento y muerte, o saprofito, aprovechando la madera muerta. La seta cola de pavo, Trametes versicolor. Este es un hongo que tiene forma de abanico y colores variados. Crece sobre troncos, ramas caídas, en bosques húmedos. Se alimenta de la celulosa y de la lignina que descomponen en sus enzimas. Este hongo ayuda a reciclar la materia orgánica y a liberar nutrientes al suelo. Hablar sobre las divisiones sobre este reino. Los fungi incluyen dos divisiones grandes, los masimicota y los ascomicota. Los fungi incluyen además los clamimicota y los zigomicota. También los plasmimicota, los similmicota y varios otros grupos. Vamos a hablar sobre los similmicota, una división del reino fungi llamado comúnmente quítridos o hongo. Flagelos que caracterizan por ser hongos simples generalmente acuáticos que se reproducen mediante zoosporas. Los quítridos son uno de los grupos de hongos más basales en las filogenias y son mayormente saprofitos, degradado, quitina y queratina, aunque también pueden llegar a ser parásitos de animales, plantas. Muchos quítridos son acuáticos, la mayoría de agua dulce. Existen aproximadamente 1000 especies en 127 géneros
distribución en 5 órdenes. Los basimicetos, o también llamados basimicota, son una división del reino fungo que incluye los hongos que producen basidios con basidiosferas. Esta división incluye hongos macroscópicos, como las clásicas setas, representan en hongos comestibles, hongos tóxicos y hongos alucinógenos. Los hongos gelatinosos, los hongos causantes de las capas y enfermedades de la piel, como la pitirasis, versicolor y los hongos fitopatógenos, es decir, aquellos que atacan a las plantas como las rollas y tizones. Vamos a hablar también sobre los zigomicota, es una división paralética de hongos que incluye alrededor de 1000 especies de hongos. Pertenecen a la división cimigota, que caracteriza por formar zigósporas con gruesas paredes de origen sexual y esporangiósporas no de origen sexual también. Representante bien conocido de este grupo del orden corales, produce masas de hifa sobre el pan, fruto y otros alimentos deteriorados. El cuerpo de este hongo, compuesto de hifa no aceptada, xenofítica, muestra que a pesar de una pequeña diferenciación celular entre los hongos, las hifas pueden especializarse por varios propósitos de los hongos. Son parásitos de las moscas, protistas miniaturas y otros insectos. Son organismos de nutrición saprofita, se alimentan de restos de plantas y animales del suelo. Vamos a hablar también sobre los ascomicetos, o también llamados ascomicota, una división de hongos con micelio tabicado que producen ascoporas endógenas, pueden ser unicelulares y talfitos. Han sido aisladas de lugares extremos desde dentro de las rocas, de las planicies heladas de la Antártica hasta las profundidades del mar. Existen en ambientes terrestres y acuáticos, en sustratos como la madera, materiales de queratina, o sea, uñas, plumas, cuernos, pelos, estiércol del suelo y alimentos. Entre ellos incluye una gran diversidad de tipos de hongos como las balsacetas, las trufas, las lenguas terrestres, entre otros que forman ascocarpos de la mayoría de los líquenes del pan y frutas como penicillium, del cual se obtiene la penicilina. Las levaduras clásicas como el Chardonnay, usadas en la fermentación de la cerveza y otros alimentos, al igual que otros hongos. También parásitos de animales y plantas, entre ellos se destacan los que causan los dermatofidosis o tiñas en los humanos, como el pie de atleta. Eso es todo sobre las divisiones de reino fungo. Le dejo con mi compañero. Voy a darles una conclusión de cómo es el ciclo de la vida de los hongos. El ciclo de la vida de los hongos, las esporas haploides germinan y dan un lugar a una maximeda o células flageadas. Tenemos dos fases de cómo es el ciclo de la vida de los hongos. Que tenemos la primera, que es la fase haploide, y tenemos otra que es la fase diploide. Les voy a dar unos pequeños conceptos de lo que es la fase haploide y la fase diploide. La fase diploide es la que predomina en la mayoría de los hongos y consiste en que las células tienen un solo juego de cromosomas, que eso es lo que nos da un pequeño concepto de lo que es la fase haploide. Tenemos la otra fase, que es la fase diploide. Es la que ocurre cuando dos células haploides se funcionan y forman una célula con dos juegos de cromosomas. Hay bastante diferencia en la fase haploide porque ahí solo es un juego de cromosomas, y tenemos en la fase diploide que ahí es cuando son dos juegos de cromosomas. También les voy a hablar de lo que es ahorita la reproducción sexual y asexual de los hongos. Tenemos que los hongos se pueden reproducir por dos formas, que solo hay dos formas, que es la sexual y asexualmente. La reproducción asexual nos dice que implica la función de dos células haploides que forman una célula diploide. Esta célula diploide puede dividirse en meiosis y formar esporas haploides, que dan origen a la formación de esporas. Tenemos también lo que es la formación de la reproducción asexual. Esto implica la formación de esporas haploides por mitosis a partir de una célula haploide. En esporas pueden germinar y formar nuevos individuos idénticos al progenitor. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre cuál es la importancia. Los hongos son los principales descomponedores de la materia orgánica muerta y contribuyen a reciclar los nutrientes y a mantener el equilibrio del ciclo del carbono. Los hongos también forman relaciones simbióticas con las plantas, con las micorrizas y los líquenes, que les ayudan a obtener el agua y minerales del suelo.
y a resistir el estrés ambiental. Los hongos también son fuentes de alimentos, medicina e distribución para el ser humano. Algunos hongos son comestibles, como la seta, las trufas y las levaduras. Produce sustancias útiles como la penicilina, los antibióticos, el ácido cítrico y el altanol. Otros hongos actúan como agentes de control bióticos de plagas y enfermedades. Los hongos también son órganos fascinantes. Les presentan una gran diversidad de formas, colores y tamaños y hábitos. Algunas curiosidades. El hongo más grande del mundo es un ejemplar de Armilleria asociae, que se extiende por unos 9,6 kilómetros cuadrados en el Bosque Nacional Mayur de Oregón. Se estima que tiene algunos 2.400 años de edad y pesa algunas 605 toneladas. El hongo más antiguo del mundo es un fósil de Tortuobus protuberans que data de hace algunos 440 millones de años. Se cree que este hongo fue uno de los primeros colonizadores terrestres y que ayudó a formar el suelo y descomponer la roca. El hongo más luminoso del mundo es el Mycena chlorochop, que emite una luz verde fosforescente, que en la oscuridad se crea que esta bioluminiscencia sirve para atraer a los insectos que dispersan sus escopas. Y el hongo más raro del mundo es el Mycenium pecki, que produce un líquido rojo, sangre, cuando se daña. Este líquido contiene una sustancia llamada atrometina, que tiene propiedades anticoagulantes y antibióticas. En esta conclusión se ha resumido la importancia de los hongos para la naturaleza y para el ser humano, y se han mencionado algunas curiosidades o datos interesantes sobre ello. Con esto se termina la exposición sobre el reino fungi. Un saludo cordial tenga licenciada, compañeros y compañeras. Mi nombre es Anthony Sarabia y yo les estaré exponiendo sobre lo que es el reino fungi en nuestra vida y qué tan común puede llegar a ser. Bueno, el reino fungi es muy común en nuestra vida, aunque a veces no nos damos cuenta. Los hongos están presentes en lo que son algunos alimentos que ingerimos, como pueden ser el pan, el queso, el yogur, la cerveza y el vino, que son o que se producen gracias a la acción de las levaduras. Los hongos también son fuentes de medicamentos, como pueden ser la penicilina y otros antibióticos que se obtienen a base de ciertos hongos. Los hongos también son importantes en lo que es la naturaleza, ya que descomponen lo que es la materia orgánica y liberan los nutrientes al suelo, beneficiando tanto a las plantas como a otros seres vivos. Cabe resaltar que hay 144.000 especies de hongos. Como siguiente punto vamos a explicar si tenemos algunos tipos de hongo en nuestro cuerpo. Bueno, sí tenemos algunos tipos de hongo en nuestro cuerpo, especialmente en lo que es la piel y la mucosa. ¿Qué son los hongos? Pues los hongos son microorganismos que forman parte de la flora de nuestro organismo, que normalmente causan problemas si nuestro sistema inmunitario está sano y equilibrado. Sin embargo, hay algún factor que altera este equilibrio, como puede ser lo que es el calor, también lo que es la humedad y también el uso de algunos antibióticos o una baja defensa. Los hongos pueden crecer demasiado y causar algunas infecciones. Algunas de las infecciones más comunes causadas por los hongos en el cuerpo humano pueden ser lo que son la candiasis, la tiña y también lo que es el pie de atleta. ¿Qué es la candiasis? Bueno, la candiasis es una infección causada por lo que es el hongo Candida albicans. ¿Qué es la tiña? Pues la tiña es una infección causada por diferentes tipos de hongos que afectan a la piel, el cuero cabelludo y las uñas. Como siguiente punto tenemos lo que es el pie de atleta. ¿Qué es el pie de atleta? Pues es una infección causada por el hongo Trichophyton